Hola, muy buenas. Mi nombre es Elizabeth Angulo Tello y pertenezco a la carrera de Psicología en la UNAD y soy del grupo 35 del curso de aprendizaje. Esta es una evaluación final abierta donde expondré los temas tratados en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3. En la unidad 1 vimos conceptos acerca del aprendizaje. En la unidad 2 se trató la naturaleza del aprendizaje y se vio conceptos, características y estilos de aprendizaje. En la unidad 3 hablamos de los modelos de aprendizaje conductual, cognitivo y construccionistas. En la tarea que comprendía en la unidad 1 vimos conceptos acerca del aprendizaje y se generó una pregunta orientadora que ¿cuál considera que es el aporte del aprendizaje en el desarrollo de los individuos? Y para contextualizar diremos que el aprendizaje es un cambio de comportamiento o conducta. La Real Academia dice que el aprendizaje es una opción y efecto de aprender algún arte, oficio o una cosa. También allí mismo expresa que en psicología el aprendizaje es la adquisición de la práctica de una conducta, pero esta conducta es duradera. Entonces, analizando este punto, podemos decir que el aprendizaje forma parte indispensable del desarrollo de todo individuo, puesto que finalmente todo lo que hacemos es producto de lo que hemos aprendido. Entonces, el aprendizaje nos permite adaptarnos a nuestro entorno, nos permite desarrollar habilidades físicas y mentales, ¿cierto? Para tener ese buen adaptamiento o desarrollo. Podemos decir entonces que nuestra vida está llena de estrategias de aprendizaje que realizamos consciente o inconscientemente al transcurrir, ¿cierto? Para salir adelante. En la tarea 2 desarrollamos dos cosas. En primer lugar, realizamos una ficha de el libro Cómo funciona el aprendizaje. Este libro desarrolla 7 principios basados en la investigación para una enseñanza inteligente y va dirigido a los maestros que enseñan cómo puede aplicar de una manera efectiva una enseñanza que se acomode, ¿cierto?, a el estilo de aprendizaje de esos estudiantes y le da herramientas para saber, para entender, ¿cierto?, para comprender y para exponer sus enseñanzas. Y vamos a ver rápidamente, el primer capítulo habla de cómo afecta el conocimiento previo al aprendizaje de los estudiantes y el conocimiento previo de los estudiantes puede ayudar o retardar el aprendizaje. ¿Cómo influye el aprendizaje a la forma en que los estudiantes organizan el conocimiento? Entonces, esta forma como los estudiantes organizan el conocimiento influye en cómo aprenden y en cómo aplican lo que saben. ¿Qué factores motivan a los estudiantes a aprender? En la motivación de los estudiantes determina y dirige y sostiene, ¿cierto?, lo que hacen para aprender. También tenemos cómo se desarrollan los estudiantes el dominio. Entonces, para desarrollar el dominio, los estudiantes deben adquirir habilidades competentes, practicar su integración y saber aplicar lo que han aprendido. En el capítulo 5 nos enseña que estos tipos o qué prácticas de retroalimentación promueven un aprendizaje y una de esas prácticas tiene que ir dirigida a una meta junto con una realimentación puntual que aumenta la calidad de ese aprendizaje. En el 6º capítulo habla de la importancia que tiene este aprendizaje en el estadio del desarrollo de los estudiantes y del ambiente del curso. Dice que el nivel de aprendizaje actual de los estudiantes que interactúan con el medio social, emocional y intelectual del curso para impactar el aprendizaje. Y como último, hablamos de cómo se transforman los estudiantes aprendices cómo se transforma el estudiante en aprendiz autodirigido. Para convertirse en aprendiz autodirigido, los estudiantes deben comprender y monitorear, ajustar sus enfoques acerca del aprendizaje. También se hizo un cuadro comparativo donde hablamos de 3
exponentes de estilos de aprendizaje y el uno de ellos es David Cole, que nos habla de 4 estilos de aprendizaje. El uno divergente, asimilador, convergente y acomodador. Dice que David Cole dice que el aprendizaje implica no solo un componente genético, sino también una incorporación de experiencias bajo un contexto determinado. El PNL, que es la programación lingüística, nos habla de un sistema de representación. Estudia también los canales perceptivos, estudia la forma de comunicación y nos habla de 3 formas de obtener ese aprendizaje, esa información, y es la visual, la auditiva y la kinestésica. Y por último tenemos las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y este nos habla de 8 inteligencias múltiples y que cada persona aprende según su inteligencia o habilidad predominante. Este conocimiento, ¿cierto?, obtiene por medio de estos canales y son el lógico, matemático, el lingüístico, verbal, el corporal kinestésico, el espacial, el musical, el interpersonal, el intrapersonal y el naturalista. Dentro de cada uno de estos exponentes y estas teorías, ¿cierto?, estos autores también hablan, o David Cole habla de estas 4 fases donde podemos o cómo trabaja el individuo y que podemos aprender y que debemos trabajar o procesar esta información que recibimos. El PNL, hablando precisamente de estos 3 canales, de estos procesos neurológicos, habla de una programación de componentes de la comunicación y también habla de una comunicación verbal y no verbal. Y por último, Gardner habla de estos canales de percepción que implican factores internos y en la tarea 3 vimos 2 cosas. Primero, acerca del manual de psicología educacional. Este manual, ¿cierto?, de psicología tiene 8 capítulos y como dije nos basamos en el capítulo 2, teorías de psicología aplicadas de la educación, ¿cierto? Aquí vimos las teorías conductuales del aprendizaje y vimos sus principales bases y planteamientos en el conductismo hacia el aprendizaje. En base a este mismo libro elaboramos unas teorías del aprendizaje desde enfoque cognitivo y conductual, con sus principales exponentes. Hablamos del conductismo y cuando hablamos de conductismo recordamos inmediatamente a Pavlov con su condicionamiento operante, donde habla que el aprendizaje es por asociación de 2 estímulos y este es el proceso a través del cual se logra que un comportamiento, o sea, esa respuesta que antes ocurría tras un evento determinado, o sea, ese estímulo, ocurra tras otro evento distinto. John Watson, el psicólogo norteamericano, habla de que el aprendizaje es por imitación y dice que hay respuestas emocionales aprendidas y en este proceso hay adquisición, hay extinción, hay generalización y hay discriminación. También hablamos del conexionismo. Edward Torkinder, el psicólogo pedagogo estadounidense, habla de la conexión entre estímulo y respuesta y dice que el aprendizaje se produce por ensayo, error o por selección y conexión y habla de unas leyes de aprendizaje que son la asociación, la ejecución y el efecto. Por otra parte, el aprendizaje por asociación, que habla Edwin, este psicólogo estadounidense, nos habla del principio de la contigüidad. ¿Y qué es esto? Es cuando 2 sensaciones ocurren juntas en forma repetida y estas acaban por asociarse, de manera que posteriormente, cuando ocurre solo una de estas sensaciones, o sea, ese estímulo, la otra sensación también se da. El condicionamiento operante de Skinner, ¿cierto?, y de Torkinder es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, un refuerzo, ¿cierto?, con el cual aumenta las posibilidades de que ese comportamiento se vuelva a repetir. Hablan de un análisis funcional, un antecedente, un comportamiento y unas consecuencias, un refuerzo y un castigo, un estímulo y una discriminación. Por otra parte, el aprendizaje social de Albert Bandura, el psicólogo canadiense, habla del aprendizaje vicario. Dice que estos mecanismos externos o estos mecanismos internos de representación de la información que son centrales para que se genere el aprendizaje. Este aprendizaje es
por imitación, ¿cierto? O por observación y que y se presentan unas fases. Esta fase es prestar atención, después retenemos, después reproducimos motormente, viene la reproducción motora y posteriormente la motivación. En el cognitivismo tenemos el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, este epistemólogo y biólogo suizo, y habla del constructivismo psicológico, de la construcción realizada por parte del sujeto, el mecanismo de adaptación, de asimilación, de acomodación y de equilibración. Habla de unas etapas sensoriomotriz, preoperacional, operacional completa y operacional concreta y operacional formal. Tenemos también a Vygotsky, este psicólogo soviético que habla de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. Entonces el sujeto aprende, o el sujeto que aprende está determinado por su nivel de desarrollo, y este nivel es evolutivo real y también tiene un nivel de desarrollo potencial. Esto está en la zona próxima de desarrollo. Esta es la teoría de Vygotsky. Y también tenemos otra teoría que es del procesamiento de la información, expuesta por Richard Atkinson y Richard Chitford, ¿ya? Estos psicólogos estadounidenses con el modelo de los dos almacenes. El funcionamiento cognitivo es el paso de la información de los almacenes, o sea, la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo. Y por otra parte tenemos a Morris, ¿cierto? Y a Fergus, estos psicólogos, el uno rumano y el otro escocés. Tienen un modelo de los niveles de procesamiento, estos modos de procesar la información. Es el físico, el acústico y el semántico. Y por último tenemos el aprendizaje por descubrimiento, ¿cierto? Que nos habla Brunner, este psicólogo estadounidense, que habla de la reordenación y transformación de datos. El aprendizaje se supone al procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. Esta teoría de la instrucción, tenemos la predisposición al aprender, la estructura y la forma del conocimiento, secuencia de presentación, forma y frecuencia de recurso. Y en el aprendizaje significativo, del cual nos habla Aspel, este psicólogo estadounidense, el concepto integrador, la organización e integración de la información y la estructura del conocimiento del individuo. Entonces, habla también de este conocimiento previo. Aspectos positivos y negativos al realizar las fichas. Los positivos, que logré visualizar y profundizar los estilos de aprendizaje, la apropiación de conceptos del tema, se resaltan las estrategias del libro, ¿cierto? Que estas 7 estrategias que esbozan aplicación para los docentes, y también me llevó a extraer mayor información. Y de pronto uno de los aspectos negativos que encontré es que la ficha solamente se hiciera de un solo texto. Y bueno, y hablando de las conclusiones, decimos que el aprendizaje es un cambio de conducta. El aprendizaje es innato en el ser humano y todos los seres estamos destinados a reproducir lo que vemos. Cada uno utiliza su propio estilo inherente para obtener la información y relacionarla. Las teorías del aprendizaje se ven reflejadas en las escuelas clásicas como el conductismo y el cognitivismo, y también en las contemporáneas como el construccionismo y el conexionismo. El aprendizaje tiene alta incidencia en la vida cotidiana. Todo lo que somos es producto de lo que aprendemos, ¿cierto? Y lo que hemos adquirido al pasar de la vida. Hay que buscar técnicas de aprendizaje para mejorar nuestro estilo, para aprender, siempre en mejora de nuestro desarrollo personal. Y por último, la experiencia de retroalimentación que tuve. Indudablemente este curso me enseñó muchísimo, aprendí mucho. La tutora siempre estaba encargada de apoyarnos constantemente, su retroalimentación fue muy efectiva, las retroalimentaciones eran claras, precisas y siempre resaltaba lo que habíamos avanzado y lo que de pronto nos faltaba, ¿cierto? Ella siempre ponía una listica allí: te falta esto, has hecho esto, te falta, has hecho esto. Entonces uno iba muy acorde, y el acompañamiento puedo decir que pudo ser 24/7. Tú siempre encontrabas a la tutora donde le escribías en el Skype, en el correo, en el mismo foro. Ella siempre estuvo presente, así que nuestra tutora Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, aquí tenemos la referencia bibliográfica y muchísimas gracias por su atención.